Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal donde hablamos sobre curiosidades e historia. No se vayan, enseguida comenzamos. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje de la vida real, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un mito, en una leyenda, y que ha trascendido hasta nuestros días. Este personaje es Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Y Rodrigo vivió en una etapa en que la península ibérica, que había sido invadida por los musulmanes del norte de África en el año 711, se encontraba dividida. En la parte norte se encontraban los reinos de los reyes cristianos y en la parte sur habían una serie de pequeños estados árabes, también llamados taifas. Rodrigo nace en el siglo XI. La fecha exacta de su nacimiento no se encuentra esclarecida y se estima que nació entre 1045 a 1050 y su lugar de nacimiento, según la tradición, fue en Vivar, un lugar cercano a Burgos. Su padre, un noble al servicio del rey Fernando I, se le llamó por algunos historiadores Diego Lainez, aunque otros aseguran que su apellido proviene de otra rama, de la rama de los Flaínez. Sobre su madre no se tiene mucha información, solo sabemos que se quedó huérfano a muy tierna edad y fue llevado a la corte del rey Fernando I de León y se desarrolló al lado de los hijos de este rey, criado prácticamente como un príncipe. Fernando I de León tenía 3 hijos: Sancho, Alfonso y García. Rodrigo recibe la misma educación que estos príncipes, recibiendo formación en leyes, letras y especialmente en el arte de la guerra. Es por ello que, siendo aún un adolescente, empezó a destacar por sus destrezas guerreras individuales. En tiempos en los que el combate individual era una opción para resolver litigios judiciales, un experto en combate individual como Rodrigo despertó la simpatía y admiración de príncipes y nobles. Durante esta estancia con los hijos del rey, establece relaciones de amistad con el hijo mayor del rey, con Sancho, quien lo armaría caballero y lo convertiría en su escudero. A la muerte del rey Fernando, este deja su reino dividido entre sus hijos. Habíamos dicho que tenía 3 hijos varones, pero también tiene 2 hijas hembras, de nombre Urraca y Elvira. Sin embargo, Sancho comienza una lucha para apoderarse de todo el reino y logra apoderarse de las tierras de su hermano Alfonso y de García, el menor, y Alfonso es desterrado a las tierras de la taifa de Toledo, gobernadas por Al-Mamún. Luego Sancho arremetería contra la ciudad amurallada de Zamora, que había sido la herencia que su padre le había dejado a su hermana Urraca, ya que esta ciudad era muy importante, ya que estaba ubicada en la zona occidental de la frontera con los musulmanes. Durante este asedio, Rodrigo tuvo oportunidad de enfrentarse a varios adversarios que osaron abandonar las murallas y enfrentarse a él, saliendo Rodrigo victorioso. Además, durante el asedio obtiene conocimientos importantes sobre este método de combate, que luego él pondría en práctica en un futuro. Durante el asedio a la ciudad de Zamora, el rey Sancho es asesinado y con esto termina el asedio a la ciudad. Y Alfonso
VI, que había estado desterrado en la taifa de Toledo, regresa y ocupa el lugar de su hermano. Alfonso VI, lejos de sentirse ofendido porque Rodrigo había estado al servicio de su hermano Sancho, lo toma a su servicio y además lo une en un ventajoso matrimonio con su sobrina Jimena Díaz. Durante esta etapa de su vida, él actúa como juez del rey en tribunales itinerantes en diversos puntos del país. Rodrigo estuvo presente en la apertura solemne del Arca Santa de Oviedo, un cofre que contenía reliquias antiguas y veneradas. La primera misión importante que realizaría Rodrigo para el rey Alfonso VI sería la recaudación de tributos llamados parias que le debían el rey taifa al-Mutamid en Sevilla. En Sevilla, Rodrigo aprende cómo es vivir en una sociedad islámica y conoce el funcionamiento de la corte taifa. Crea una hueste, es decir, una tropa híbrida formada por guerreros cristianos y guerreros andalusíes. Estando Rodrigo en Sevilla, esta es atacada por una tropa híbrida también, al mando de García Ordóñez, un hombre de confianza de Alfonso VI, y que se presume que había sido enviado precisamente por este, ya que él acostumbraba a sembrar y fomentar disputas y guerra entre las diferentes taifas para luego lograr beneficios, es decir, cobrar más impuestos. Rodrigo se enfrentó a García Ordóñez, logrando una victoria aplastante, ganándose en esta batalla el sobrenombre de campeador, que significa señor del campo de batalla, y también se hizo de un buen enemigo, García Ordóñez, que era hombre de confianza de Alfonso VI y ostentaba el título de conde. Rodrigo fue colmado de honores y regalos en la corte del rey de Tafia de Sevilla y regresó a Castilla triunfal, pero esto no le duraría mucho, ya que en otra incursión de Alfonso VI, en la que Rodrigo se ausenta y además lleva a cabo acciones que el rey no aprobaría, Rodrigo es desterrado. Comienza una etapa de su vida en la taifa de Zaragoza, en la que al servicio de Al-Mutamín, uno de los herederos de Al-Mutadir, lleva a cabo batallas con su ejército híbrido, compuesto por soldados cristianos y musulmanes, siendo la composición musulmana el elemento más importante, y se convierte en una especie de ministro de asuntos militares y general en jefe de las tropas de aquel reino. Luego de más de 5 años de destierro, Alfonso VI perdona a Rodrigo y lo reintegra a su servicio, y es enviado a la taifa de Valencia como protector de Al-Qadir. Y es aquí, con la hueste organizada en Zaragoza y fortalecida por caballeros de la corte del rey Alfonso, que organiza como una estructura militar y fiscal y somete a tributos a diferentes poderes locales y a la ciudad de Valencia, convirtiéndose en una especie de señor virtual de Valencia. Todo apunta a que ya aquí tenía la idea de convertirse en el señor absoluto de Valencia. Pero Rodrigo volvería a caer en desgracia, ya que tarda en responder a un llamado del rey Alfonso VI a la defensa de una fortaleza, y este lo acusa de traidor y lo vuelve a desterrar, confiscando todos sus bienes y apresando a su mujer y a sus hijos. Rodrigo intentó por todos los medios de librarse de este deshonor y le envía varias cartas a Alfonso VI, pero no recibió respuesta alguna. Y es a partir de entonces que Rodrigo se convierte en un señor de la guerra, libre de toda obligación a un señor, ya fuera cristiano o musulmán, y actuando en torno a Valencia como un señor de facto, cobrando
tributos. Rodrigo se mantiene en torno a Valencia y se crea muchos enemigos que lo veían como un advenedizo que era necesario eliminar, y tuvo que enfrentar a varios de estos, incluyendo al rey Alfonso VI, que sabía que Rodrigo era cada vez más fuerte y que podría instalarse en Valencia de forma permanente. Sin embargo, también fue derrotado por las huestes de Rodrigo. Comienza para Rodrigo una etapa en la que tiene que luchar duramente por establecerse en Valencia. Comenzó por intervenir en las tramas políticas de Valencia. Se valió de la insurgencia interna como arma desestabilizadora, pero entendió que necesitaba cambiar de estrategia para poder apoderarse de Valencia, y comienza una estrategia que consistió en aproximarse a la ciudad. Para ello conquista arrabales alrededor de Valencia, gobernándolos a la manera islámica, mejorando su economía de forma visible. Florecieron los mercados y la riqueza comenzó a fluir por las calles de estos arrabales, y esto lo usa Rodrigo como una especie de contrainsurgencia, mostrando a los valencianos cómo podrían vivir si fuera él el señor de la ciudad. También realizaba negociaciones con figuras importantes dentro de la ciudad, pero estas negociaciones se demoraban y al fin Rodrigo no podía obtener lo que quería, y decide que la mejor manera de conquistar Valencia era asediándola, impidiendo las entradas y las salidas de la población, y que ésta sufriera un hambre atroz y terminara entregando la ciudad. Y comenzó el asedio a Valencia por este hombre, por Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid Campeador, como lo quieran llamar. Y comenzó a usar contra el pueblo valenciano un asedio basado en brutalidades, en torturas, en asesinatos, como armas psicológicas para quebrar su resistencia y minar su moral. Durante este asedio, descrito por autores de ese tiempo, los precios de los productos más básicos no dejaron de crecer hasta alcanzar precios desorbitados. De esta etapa del asedio de Valencia, hay algunos autores que plantean que producto de la escasez de alimentos en Valencia se practicó la antropofagia, de lo cual no existe suficiente evidencia histórica. Al fin, en junio de 1094, la ciudad de Valencia aceptó la rendición, convirtiéndose Rodrigo Díaz de Vivar en el señor de Valencia. Durante los primeros años que gobernó Valencia lo hizo a la manera islámica. También sufrió muchos ataques de los almorávides que querían recuperar Valencia. En uno de los ataques de las batallas que se produjeron, perdió la vida su hijo Diego, el único varón, lo cual le daría un giro a la orientación gubernamental y política de Rodrigo, convirtiéndose en un príncipe cristiano y consagrando la Catedral de Valencia a la Virgen María. Poco tiempo después, en julio de 1099, mientras los cruzados conquistaban Jerusalén, moría Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, hundido por la muerte de su único hijo. Moría el hombre y nacía un mito, que de cierta manera él había comenzado en vida, gracias al talento militar y el haber sido invicto en muchas batallas, y el haber conseguido un reino sin ser rey, solo siendo un señor de la guerra. Esta es la historia, de forma general, del personaje que diera vida a tantas series de televisión y películas, y al famoso poema del Cantar de Mio Cid, obra cumbre de la literatura española y universal. Este personaje, a lo largo del tiempo, ha sido considerado
como un héroe que se dedicó a luchar contra los árabes que invadieron la península ibérica. Sin embargo, cuando vamos a los datos históricos y al estudio de su personalidad, nos damos cuenta que fue sencillamente un hombre que utilizó sus habilidades militares y estratégicas en su propio beneficio. Sirvió de igual modo a reyes cristianos españoles que a reyes árabes, sin dejar de reconocer que fue un personaje único y que consiguió logros personales únicos y al alcance de muy pocos, gracias a la mezcla de talento, inteligencia, aprendizaje, flexibilidad y valentía, y en algunas ocasiones también a golpes de suerte. Y hasta aquí nuestro video de hoy, que espero que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les esté avisando sobre nuevos videos que estemos publicando en el canal. No olviden darme un like y nos vemos en próximos videos. Chao, salud.